Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Hemos disfrutado adorarte, hemos disfrutado cantarte, Señor, proclamarte, Señor, y oramos para que en esta hora tu palabra venga a ser vida a nuestros corazones. Háblanos, Señor. Tócanos en esta hora, Señor, que salgamos de este lugar diferentes, tocados, Señor, con un principio de tu palabra, Señor, que nos levante y edifique, Señor, y cambie nuestra mentalidad, Señor, hacia adelante y lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado este mensaje: adorar a Dios lo cambia todo. Adorar a Dios lo cambia todo. Una de las cosas que más me apasiona es la adoración. A mí me encanta adorar, a mí me encanta cantar, a mí me encanta levantar mi voz. Doy gracias al Señor porque mi mamá nos estuvo apretando el acelerador constantemente para que aprendiéramos un instrumento. Yo no quería aprender instrumento. Mi mamá estaba: tú tienes que aprender un instrumento. Yo decía: mamá, es que yo no quiero tocar instrumento. Y en las tardes yo lo quería utilizar para andar en mi bicicleta con mis amigos de la cuadra y salir a correr con ellos, a jugar fútbol con ellos. Pero mi mamá me llevaba a mis clases de música con el profe Chóforo. Nunca se me olvida mi primer maestro, el profe Itzóforo, pero le decíamos el profe Chóforo. Y el profe Chofo era un profe duro para las clases y a mí no me gustaba. Me acuerdo que una ocasión me llevó mi mamá una semana me llevó a las clases. Iba de lunes a viernes a las clases con el profe Chóforo. Y me acuerdo que cuando mi mamá se iba, yo traía mi pianito cargado, todo enojado ahí con mi mamá. Yo le aventaba la puerta al carro, me decía que no me gustaba estar ahí. Estaba ahí con mi piano, y cuando mi mamá se daba la vuelta por la cuadra y veía que ya no estaba a la vista mi mamá, yo me iba con mi piano a un campo de fútbol que estaba al lado. Ponía mi piano en la banca y me ponía a jugar fútbol ahí con los niños que estaban alrededor. Y ya cuando se iba a acabar la clase, agarraba mi piano y me regresaba a la entrada de la clase de ahí de la Casa de la Cultura en Vallehermoso. Y ya me paraba ahí y ya llegaba mi mamá por mí y dice: ¿por qué siempre sudas? Sales bien sudado de las clases de piano. Le digo: hombre, está bien pesado las escalas, está bien complicado. Hasta que me descubrió mi mamá un día. Me dieron tanta vara que dormí como 3 días seguidos, amados, tan a gusto. Me dieron como piñata. Pero gracias a Dios porque el Señor despertó un talento en mis hermanos y en mí para tocar, para disfrutar de la música, y ahora lo disfruto cantidades. Sigo con las marcas en mi cuerpo, pero vale la pena. Y el Señor creó la música, Dios creó la música, pero la adoración va más allá de la música. La primera vez que la Biblia habla de adoración no tiene nada que ver con música. La primera vez que se menciona la palabra adoración es en el Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, y Abraham dice que iba a adorar a Dios. Y Abraham no llevaba una guitarrita, no llevaba un pianito, llevaba nada más a su hijo y mucha leña para entregar a su hijo. Él hablaba de una entrega. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Pero la adoración, amados, quiero que quede claro el principio, va más allá de música. La adoración tiene que ver con un estilo de vida que tú y yo llevamos. Adorar a Dios es reconocer al Señor su posición y su lugar. Eso es adorar a Dios. Y yo creo esto, que la adoración a Dios lo cambia todo. Cuando adoramos al Señor, todo cambia, la atmósfera cambia, como dice ese canto, nuestro corazón es cambiado. Hay muchas cosas que cambian, y quiero que veamos algo de esto. En Salmos capítulo 89, verso 15 al 18. Salmos 89, 15 al 18. Cuando lo tenga me dice amén. Ni chance me dio de tomar agua. ¿Lo tienen?
Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el pueblo que dice que sabe. Eso es importante. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Me podría detener ahí un muy buen tiempo, pero nada más quiero enfatizarlo porque es importante. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Es como decir: Dios te bendiga, doblemente bendecido. Bienaventurado. Es una bendición profunda, es una bendición mayor. Y dice la Biblia que tiene una doble bendición el pueblo que sabe, que tiene conocimiento en la adoración, que sabe aclamarte. Perdón, fui yo, no, es allá atrás, perdón. El pueblo que sabe aclamarte. Y luego dice: andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Fíjense, el pueblo que sabe alabar a Dios, mire dónde va a andar: a la luz del rostro del Señor. Y luego dice: en tu nombre se alegrará, ¿qué dice? Todo el día, aleluya. Y en tu justicia será enaltecido. Porque tú, Señor, eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro ¿qué? Nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar al Señor. Yo quiero decirle algo, hermano, le voy a echar porras. Castillo del Rey Cancún es una iglesia que sabe aclamar a Dios. De verdad. Es muy bonito el corazón con el que canta. Desentonado, ¿verdad? Pero así estamos todos. Pero Dios nos ama. No. La verdad que la manera de cantar de la iglesia es de bendición. Se lo digo de verdad. Porque hay lugares donde el director de alabanza casi les está rogando a la gente: canten, levanten su voz. Y aquí a lo mucho unas 2, 3 veces y levantamos nuestra voz y proclamamos y declaramos. Y eso bendice. Porque eso, aunque la adoración no sea música, eso crea un ambiente por el corazón con el que cantamos, por el corazón con el que proclamamos. ¿Hacemos una prueba? No venía preparado, pero para que vean que Castillo del Rey Cancún sabe proclamar y sabe alabar, vamos a alabar al Señor una vez más. Esta la cantamos hace dos semanas. Mire, yo no les dije póngase de pie, y solito se puso de pie, ¿ya ve? Porque este pueblo sabe aclamar al Señor. Cuando dicen amén, sabemos aclamar al Señor. Este canto está sencillito, lo cantamos hace unas semanas. Dice: te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, dígale. Ahora vamos a hacer algo. Ahora solo los varones, solo los hombres. Más fuerte, más fuerte. Eso. Ahora las mujeres. Escucha fuerte, hermana. Esta parte me gusta mucho. Dice: en todo tiempo, en todo tiempo. En todo tiempo te alabo. Vamos, decláralo. En todo tiempo. En todo tiempo te amo. Los hombres, en todo tiempo. Muy bien. Una vez más, en todo tiempo.
Ahora las hermanas, en todo tiempo te alabaré. Amén. En todo tiempo. Todos juntos te alabaré. Te alabaré. Vamos. Te glorificaré. Mi buen Dios. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Ya ve que sí sabe? ¿Ya ve que sí puede? Entonces, ¿qué dice la Biblia que somos? Bienaventurados, porque sabemos aclamarle. Hasta parecía que había como 300 gentes. ¿Y cuántos somos? 85. ¿Pero por qué? Porque hay un corazón que agradece al Señor. ¿Está conmigo? Hay un corazón agradecido con el Señor. Esa es la profundidad del corazón. Si usted se da cuenta, en el pasaje de Salmos 89, el salmista declara y dice: andarán a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia serán enaltecidos. Y lo dice, ¿por qué? Siempre hay un motivo por el cual adoramos y por el cual sabemos adorar. Dice, porque tú eres la gloria de su potencia. Nosotros adoramos porque el Señor es quien nos da la fuerza para adorarle, para cantarle, para venir al templo, para poder exaltar y proclamarle. Amén. Y es realmente una grande bendición que tú y yo podamos saber adorar al Señor. Nosotros, escuche esto, no alabamos a Dios porque nos bendice. Alabamos y ahí Dios nos bendice. Cuando dicen amén. No alabamos a Dios porque bendiga, sino porque bendice, sino porque alabamos y adoramos, ahí recibimos la bendición. Con esto quiero dejarles claro este principio, amados, que tu adoración no dependa de las circunstancias. Que tu adoración no dependa de las circunstancias. Y podemos ir un poco más profundo. Mi adoración no puede depender tampoco de mi estado de ánimo. Mi adoración no depende de lo externo. Mi adoración viene de lo profundo del corazón hacia el Señor. Entonces no alabamos a Dios porque nos bendice. Aunque cuando recibimos bendición, muchas veces la primera respuesta cuando Dios nos bendice es: gloria a Dios. Dios me ayudó, gracias Señor. No, es una respuesta natural de adoración. Pero cuando no hay nada, cuando no vemos la puerta abierta, ¿cuántos siguen dispuestos a decir: gloria a ti Señor, te alabamos Señor? Quien lo hace es quien ha entendido la adoración, es quien sabe aclamar a Dios. En Génesis capítulo 22 versículo 5 está la porción que les mencionaba, la primera ocasión que se habla de la adoración. El Señor llama a Abraham y ya le había dado la respuesta de su hijo. Recuerdan que Abraham era muy anciano y su esposa Sara también, y Dios les promete que iban a tener un hijo. Parecía algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Pero resulta que cuando nace el hijo de la promesa, el cual era Isaac, Dios viene a Abraham y le dice: entrégame a Isaac. Y eso es impresionante, porque había pasado tiempo para que la promesa de Dios sobre Abraham se cumpliera. Cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice que le iba a dar descendencia y que viera las estrellas de los cielos, porque así iba a ser la descendencia que él le iba a dar, no fue al día siguiente que quedó embarazada Sara. No fue al mes siguiente que quedó embarazada Sara. Pasaron años para que sucediera el milagro. O sea, si cuando le hizo la promesa a Dios, Abraham ya estaba viejito, cuando nace Isaac estaba súper viejito.
Y Sara, bueno, Sara era Sara. Imagínate todo el proceso, que no veían la promesa, de repente viene la promesa, al fin la promesa, y luego el Señor le dice: entrégame a Isaac. Muchos en el momento de la bendición hasta se hubieran olvidado del Señor, pero Abraham, dice la Escritura, que él es el padre de la fe. Él confiaba y creía. Y él tenía una fe cimentada tan tremenda, amados, que hasta el día de hoy somos bendecidos por la vida de Abraham. Dice la Escritura que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Tú y yo somos bendecidos porque Abraham se mantuvo en obediencia y mantuvo su fe. Porque de ahí viene la descendencia, porque del pueblo judío viene nuestro Salvador Jesucristo, el Señor. Y es la descendencia de Abraham. Por eso somos bendecidos cada uno de nosotros. Pero imagínate a Abraham, le piden a su hijo, pero Abraham estaba cimentado en una fe tremenda. Y en el capítulo 22, versículo 5, estas son las palabras que dice Abraham cuando recibe la instrucción de subir al monte y entregar a Isaac en sacrificio. Dice así la Escritura: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno. Habían llegado hasta cierto punto. Dice: esperen aquí con el asno. Y dice, ay, se me perdió, perdón. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, ¿qué dice? Iremos hasta allí. ¿Y qué? Ahí está la primera ocasión que aparece la palabra adoración. Y adoraremos. Isaac le haber dicho a su papá: pero papá, ¿no traes guitarra? ¿Cómo vamos a adorar? ¿No traes ni iPod? ¿Ah? ¿No traes iPhone? ¿Cómo vamos a ir a adorar? Adoraremos. Y luego, ¿qué dice? Eso es tremendo. Fíjese qué tremendo. Abraham sabía que iba a volver. Él tenía la fe. Él sabía que su Dios era poderoso para hacer todas las cosas. Y él en obediencia iba a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero su fe estaba cimentada en el Señor. Porque Dios le había dado una palabra. Y esa palabra Abraham la tomó, y su fe se cimentó conforme pasaba el tiempo entre la promesa enviada y la promesa recibida. Él creció en su fe. Él avanzó en su fe al grado que él pudo llegar a un punto de adoración a Dios con su vida. Y esto es importante, y el orden es importante. Si usted pone atención, son 3 puntos. Le dice Abraham a sus siervos, le dice: esperad aquí con el asno. Y yo, el muchacho, primero, ¿qué dice? Iremos hasta allí. Y luego, segundo, ¿qué iba a pasar? Adoraremos. Y esto es clave, porque si no hubiera adoración ahí, no viene la tercera parte que dice: volveremos. Si Abraham anduviera sin fe, anduviera con un espíritu de derrota en ese lugar, hubiera ido triste, hubiera ido angustiado, hubiera ido: iremos y no sé qué va a pasar, no sé si yo vuelva, no sé si yo siga incluso siguiendo al Señor, porque lo que me está pidiendo es demasiado duro para mí. Yo no puedo responder a esto que me está pidiendo Dios. Lo voy a hacer y se lo voy a entregar y listo, y a ver qué pasa mañana. No sé si siga en la fe, no sé si siga en la iglesia, no sé si siga adelante, porque y puedo tener este conflicto personal en su interior. Pero Abraham tenía tanta fe que dice: iremos. Y dice esto: adoraremos al Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar y adorar a Dios. Y luego les dice con toda la fe y la certeza: volveremos. Amados, tú y yo tenemos que tener un corazón de adoración al Señor, porque eso va a aumentar nuestra fe, va a aumentar ese poder de su Espíritu en nuestro interior, amados. Nosotros no adoramos conforme a las circunstancias. Abraham no dice: iremos, volveremos y adoraremos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Abraham no espera adorar a Dios hasta que llegue la respuesta. Abraham está dispuesto a adorar a Dios incluso antes de volver. Qué impresionante. La Biblia no dice: iremos.
Volveremos y adoraremos porque el Señor nos respondió con grandes virtudes. No, iremos, adoraremos y sea lo que sea que tenga que pasar, yo creo que volveremos. Es importante. Porque nuestra adoración, otra vez, no depende de ninguna circunstancia externa. La adoración tiene que venir de lo más profundo del corazón. Hay otra historia en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 23 al 26. Pablo y Silas son encarcelados en Filipos. Y dice la Biblia en el versículo 23 del capítulo 16 de Hechos. Si lo tiene conmigo, lo leemos juntos. ¿Qué dice? Después de haberles azotado mucho, les echaron ¿en dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Eso significa que le pusieron cepos y fue una como máxima seguridad, ¿verdad? Dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo ¿de dónde? De más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando ¿quién? Pablo y Silas. ¿Qué hacían? Cantaban himnos a Dios. ¿Cuál era la condición de Pablo y de Silas? Para empezar, golpeados en la cárcel, en el fresco bote, hasta el fondo del torito, encadenados, en lo último, amarrados con cadenas. ¿Y qué dice la Biblia? Que empezaron a orar. ¿Y luego qué dice? Te alabaré, te glorificaré. Los otros presos, ¿y qué traen esos? Porque ellos no estaban esperando a ser libres de la cárcel para adorar. Porque mi adoración no depende de la circunstancia. Yo adoro a Dios porque eso es lo que soy, un adorador. Y empezamos, amados, tú y yo a adorar desde lo profundo. Se empieza a crear este corazón de adoración. Dice la Biblia que después de que estuvieron cantando, dice que los presos los oían. Entonces sobrevino, ¿qué dice? De repente. Eso es importante, de repente. Cuando tú y yo adoramos, suceden de repentes. Cuando adoras al Señor, vienen de repente. Estás adorando y de repente me entró una llamada. Estaba adorando a Dios y de repente me cayó el cliente que hace mucho no me hablaba. Estaba adorando a Dios y de repente me habló mi hijo para darme esa buena noticia. Estaba orando a Dios y de repente sucedió esto. Estaba en la iglesia y de repente me llegó ese mensaje que estábamos esperando. Eso es lo que hace el Señor cuando adoramos sin esperar lo que pueda suceder. Cuando no está no depende de un contexto nuestra adoración. Entonces dice la Escritura que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel ¿qué? Se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración abre puertas y la adoración rompe cadenas. Pero no vamos a esperar a que se rompan las cadenas y a que se abran las puertas para que adoremos. ¿Está conmigo? Yo adoro porque soy un pueblo que sabe adorar. Por eso la Escritura dice, bienaventurado el pueblo que sabe. Que sabe. Hay conciencia, hay intención en nuestra adoración. Amén. Entonces, qué impresionante, amados, ver la vida de Abraham, ver la vida de Pablo, de Silas y cómo ellos adoraron, ¿verdad? Abraham desde un aspecto más profundo, ¿verdad? En su corazón, sin música, y también Pablo y Silas también de un corazón profundo, pero también ya con música, ¿verdad? Cantando himnos. El Señor hizo un milagro ahí en sus vidas. Y quiero que veamos, amados, lo que cambia la adoración a Dios. Recuerda que he titulado este mensaje, la adoración a Dios lo cambia todo, y quiero que veamos lo que cambia la adoración a Dios.
Y traigo 87 puntos que quiero darles, hermanos. Lo voy a dar rapidísimo, uno por uno. No se crean, nada más son 5. Lo que cambia la adoración a Dios. Vaya tomando nota conmigo y vamos viendo lo que cambia la adoración a Dios. Número 1, adorar a Dios quita el enfoque de mí y lo pone en Dios. Es el primer cambio radical que trae la adoración. Quita el enfoque de mí y lo pone en Dios. El pueblo que sabe adorar a Dios no tiene un enfoque constante en sí mismo, sino que sabe enfocarse en el Señor. Salmo 121, versículo 1 y 2, un pasaje muy conocido. La escritura dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego, ¿qué declara el salmista? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que sabe adorar, sabe que la adoración lo cambia de posición, lo cambia de lugar. Él, dice la escritura, alzaré mis ojos a los montes. Hoy en día hay un mensaje de mirar hacia adentro, de mirar hacia ti, de lo intrínseco, de lo personal, de lo humano, de tu interior, y ver hacia adentro. Pero la Biblia nos habla de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y la Biblia en este pasaje en específico dice: alzaré mis ojos a los montes. Pondré mi mirada no en mí mismo, sino porque sé adorar, pondré mi mirada en aquel que puede traer la salvación en esta situación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y no es una pregunta como de preocupación o angustia, sino más bien es como una afirmación, es una pregunta que afirma: ¿de dónde más vendrá mi socorro sino del Señor que hizo los cielos y la tierra? Yo sé que el Señor es el único que puede socorrerme en esta situación. Y lo que cambia en ese momento la adoración, Él está adorando. Lo que cambia la adoración es que ya no está en una posición donde se enfoca hacia sí mismo, sino que su enfoque lo pone en el Señor. Usted empieza a declarar quién es el Señor, y en esa declaración de confianza, Dios no habla de sí mismo. Hubo una temporada donde muchos cantos se trataban de nosotros. Muchos artistas cristianos o salmistas cantaban cantos enfocados hacia nosotros, hacia mí, cómo me siento, cómo estoy, ¿verdad? No le voy a dar ejemplos, pero había muchos cantos así. Pero la adoración no se trata de nosotros, se trata de el Señor. Ahora, no que esté mal, hay cantos que hablan de nuestra condición y cómo viene el Espíritu Santo y cambia esa condición, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero siempre tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Siempre tenemos que poner nuestro enfoque en el Señor. Y la adoración va a traer ese cambio. La adoración va a quitar el enfoque de mí y lo va a poner en el Señor. Número 2, la adoración me pone en una posición de humildad. La adoración me pone en una posición de humildad. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28 es este relato de la mujer sirofenicia, esta mujer griega que viene a Jesús. Mateo 15, 21 al 28, se lo voy leyendo. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, y aquí está, ¿qué dice?
se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella. Esta mujer cambió la situación en la que se encontraba. Su hija era gravemente atormentada por un demonio, pero eso cambió cuando ella viene delante de Jesús, primero con honra y a la par con adoración. Si usted pone atención, esta mujer nunca deja de llamarle al Señor Curios, Señor. No deja de llamarle Señor, Señor, Señor. Incluso cuando le dicen perrillo, ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y eso es muy cierto, porque yo tengo una perrilla que come de las migajas que caen de la mesa. Compramos una mesa de vidrio transparente y es el mejor compra que hemos hecho para nuestra perrita. Se pone debajo de la mesa y no me está viendo eso. Y le digo: mi hija, no va a caer nada por ese lado, es vidrio, es transparente. Ella piensa que va a caer de las migajas. ¿Pero qué le estaba diciendo? Sí, ya me acuerdo. Ella nunca deja de decirle: Señor, Señor. Es más, incluso hasta se postra. Dice: sí, Señor, por favor. Y esa adoración la puso en una posición de humildad. Ahora, este es un encuentro duro. Jesús está extrayendo la fe de esta mujer. Jesús está viendo hasta dónde esta mujer va a seguir clamando por ese milagro y realmente buscando el favor del Señor. Que a veces el Señor nos lleva a ese límite, ¿verdad? Hay un pasaje de la Biblia que dice que mandó a los discípulos a que vayan en la barca y que una gran tormenta les empezó a azotar y que Jesús desde el monte los estaba viendo. Ahí estamos tú en la barca: Señor, y el Señor viéndonos, porque está extrayendo nuestra fe. ¿Cómo crees que se sintió Pedro cuando vino Jesús y le dijo: Pedro, ven, Pedro, el diablo vino a pedirme para zarandearte? Pedro pudo haber dicho: ay, gracias. ¿Y qué le dijiste, Señor? Que no, ¿verdad? Amén. Yo solamente ruego que tu fe no falte. Señor, extrae la fe. Entonces, esta mujer está siendo extraída su fe. Pero lo impresionante es que ella, entre más va entrando en la adoración al Señor, reconociendo al Señor, que eso es adoración, entre más está entrando en ello, más está entrando en una posición de humildad delante de Él. Si no hubiera adoración en su corazón, la historia cambiaría por completo y terminaría en una confrontación dura con el Señor. ¿Y por qué me dice perrillo? ¿Y por qué dice que no me va a hacer? A ver, ¿y por qué el milagro nada más a los de Israel? A ver. Sería Lady Cananea, o sea, su celular. Miren aquí, Jesús me está diciendo que no va a hacer el milagro. Pero hizo eso la mujer. Ella adoró y adoró y adoró hasta llegar en una posición de: sí, Señor. Si soy perrillo, pero aún los perrillos podemos comer de las migajas que caen de la mesa, Señor. Y está hablando de solo un poquito de lo que tú tienes, Señor. Es suficiente para que mi hija sea sana. Y es lo único que te pido. La adoración nos va a cambiar de posición y nos va a llevar a una posición de humildad. Hoy en día, amados, hay mucho orgullo que tiene que quebrarse, y eso se va a quebrar adorando al Señor. Adore más y habrá más humildad. Adore más y habrá más humildad. Eso será una respuesta natural. Amén. ¿Sigue conmigo?
Número, la adoración no deja lugar para la queja. La adoración no deja lugar para la queja. Filipenses 2:14 en Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Eso no lo escribió una mamá, eso lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Todas las mamás: sin quejarse, sin quejarse. Otra vez, sin discutir. No, eso lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia. Hagan todo como sin quejarse y sin discutir. Y luego le dice: porque ustedes son como una luz en el mundo que resplandece, ¿ok? Entonces, cuando tú y yo adoramos, no hay lugar para queja. Hay gente que no levanta alabanza, levanta quejabanza. Ahí te hablan, ahí te hablan. Todo el tiempo quejabanza, quejabanza, quejabanza. Pero bienaventurado el pueblo que sabe aclamar al Señor. Porque el que adora no se queja, el que adora proclama y alaba al Señor. En los salmos hay algo interesante. En los salmos, si usted los lee, pareciera que los salmos constantemente son quejas. ¿Alguien ha leído los salmos y se ha dado cuenta de eso? ¿Sí? Que pareciera que: oh Señor, cuán atribulado estoy. Oh Señor, grandes son mis angustias. ¿Alguien ha leído eso? ¿Verdad? ¿Alguien ha dicho: voy a leer salmos para animarme, y se deprime más? No es grave. No, o sea, ve los salmos o se identifica: así me siento, ¿verdad? Antes escuchaba José José, ahora lee los salmos, ¿verdad? Así, que mi alma está batida, ¿verdad? ¿Está conmigo? Ahí le va la revelación. Los salmos tienen una estructura definida y pareciera que son queja. Pero si no ponemos atención a la estructura definida de la mayoría de los salmos, nos vamos a perder de la riqueza de ellos. La mayoría de los salmos tiene esta estructura. Está en 5 partes. Número 1, cuando es un salmo de aflicción. Número 1, dirigirse ¿a quién? A Dios en aflicción. Hasta ahí ya cambia por completo a cómo el mundo enfrenta la aflicción. Porque el mundo no se dirige a Dios en aflicción, se dirige al compadre, se dirige a la cerveza, se dirige a esto, se dirige a otro. ¿Está conmigo? Pero aquí en la aflicción, ¿qué dice? Es dirigirse a Dios en la aflicción. Dice: oh Señor. Y luego empieza el salmo, ¿verdad? En muchas ocasiones. Número 2, quejarse a Dios en aflicción. Ahora, hay algo de piedad en esto. Si usted lee Job, ¿ha leído Job? En el plan de lectura, ¿verdad? A mediados de año leímos Job. Si usted lee Job, Job tenía encuentros con el Señor, donde él le decía: Señor, pero ¿por qué a mí esto y por qué a mí el otro? Y él podía quejarse delante del Señor. Y había un intercambio. Y luego de repente el Señor le dice: bueno, Job, ya hablaste, ahora calla, porque yo te voy a hablar. Y le dice Dios a Job: ¿dónde estabas cuando fundé la tierra y cuando hice los cielos? Y Job: siguiente pregunta. Pero en el quejarse a Dios no se queda ahí. No hay salmos que se queden en queja. Siempre continúa el siguiente paso de la estructura, que es número 3, expresión de fe en la aflicción. Oh Señor, grande es mi preocupación y mi angustia, pero tú, Señor, esa es la fe. Eres mi roca fuerte, eres el que me sostiene. Entonces, aunque hay aflicción y aunque podemos a veces leer queja en los salmos, no se queda nunca en la queja, jamás. Lo que trato de decirle es esto, amados: no está mal quejarse, pero no podemos quedarnos quejándonos todo el tiempo y toda la vida. Si no avanzamos a declaraciones de fe en la aflicción y nos quedamos en la queja, muy probablemente caigamos en depresión y caigamos en
en enfermedad y caigamos en problemas. Y el que sabe adorar va a pasar al siguiente paso. Va a empezar a declarar con fe en la aflicción. Número 4, petición a Dios en la aflicción. Señor, te pido que hagas bien a tu siervo. ¿Ha leído? Estoy parafraseando salmos que vienen a mi mente. Señor, pero tú, Señor, eres mi ayudador y el que me consuela. Y sácame, Señor, de esa situación. ¿No? Hay petición a Dios. Y siempre, por eso son salmos que son adoración a Dios. Número 5, la adoración a Dios en la aflicción. ¿Está conmigo? Nosotros a veces, primero ni nos dirigimos a Dios, luego nos quejamos con Dios y luego le pedimos y ya. Pero hay una profundidad y hay cierta piedad en el quejarse. Si no, no hubiera un libro en la Biblia que se llamara Lamentaciones. Que por cierto, nunca se casen con un Jeremías, porque después de Jeremías vienen las lamentaciones. Esa revelación no se la había dado. No se crea. Pero siempre termina ¿cómo? Con adoración a Dios en la aflicción. Bienaventurado el pueblo que sabe adorarle. Entonces, amados, cuando vengan problemas o situaciones, está bien, vaya delante del Señor, acuda a Dios primeramente. Quiere llorar, llore, está bien, llore delante del Señor, llore delante de Él. Quejarse, está bien, es válido completamente. La Biblia, busque un salmo con el que se identifique. Ay, este se parece a lo que estoy pasando. Lea ese salmo, pero no se quede. Escuche, nunca, iglesia, te quedes en la queja. Hagan todo sin quejarse y sin murmuración. No se queden quejándose. Pasen a la declaración de fe, pasen a la petición en fe y adoren a Dios en medio de la aflicción. Amén. Eso cambia la adoración. Número 4, la adoración ahuyenta al enemigo. Puede haber un ambiente de opresión, un ambiente de atadura, un ambiente tenso, pero cuando viene la adoración genuina, ese ambiente que el enemigo a veces quiere provocar se rompe, el yugo se pudre por la unción del Santo. Cadenas se rompen, y cuando el enemigo está oprimiendo, lo mejor que podemos hacer es adorar a Dios. Muchas de las victorias del pueblo de Israel en las batallas no fue peleando, muchas de las victorias fue adorando al Señor. Recuerda la historia de Josafat. Viene el pueblo, los rodean, los tienen sitiado. ¿Y qué fue la indicación del Señor a Josafat? Adoren al Señor. Y dice la Biblia que todos se postraron sobre sus rostros y adoraron y clamaron al Señor. Y viene ahí una declaración de adoración tremenda, y dice la palabra que el Señor les dio la victoria. Amados, la adoración ahuyenta al enemigo. Va a haber situaciones en las que nos vamos a encontrar en luchas cara a cara con el enemigo, pero tú y yo podemos adorar a Dios, y esa adoración traerá luz en medio de nosotros, y el enemigo tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14 al 23. Lo leo rápido. En esta porción ya el Señor había quitado a Saúl, y le había quitado la unción. Ya habían ungido a David como nuevo rey. Aún no subía al trono y estaba en esta situación. Y dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. No que Dios abiertamente estuviera atormentando al Señor, sino que es una acción pasiva. Cuando
Saúl desobedece al Señor y sale de la cobertura de Dios, Dios ya no puede cubrir a Saúl. Dios le dice: yo te voy a cubrir y guardar mientras estés dentro de mis mandamientos. Cuando Saúl le dice: quítate, porque prácticamente así le dijo el Señor, cuando quita al Señor de la ecuación, el Señor pasivamente ya no puede hacer nada. Entonces pasivamente dice que un espíritu de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no intervino en la protección sobre Saúl. Entonces viene un espíritu maligno y le empieza a atormentar. Interesante, fíjese. Entonces vienen sus criados y le dicen esto, y le dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno. Esto es interesante, que dice que ¿qué? Que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas ¿qué? Alivio. Esto es interesantísimo. A mí me llama mucho la atención esta porción de la palabra, porque los criados se les prende el foco, porque no es Saúl el que pide que vengan y toquen. Son los criados que dicen: ¿por qué no hacemos esto? Y ese es su plan y esta es su idea, que alguien que toque el arpa venga, toque el arpa y entonces tengas alivio. ¿Por qué vino esa idea a los criados de Saúl? En Samuel, en el capítulo 10, si más adelante lo quiere buscar, cuando Saúl es lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que había música tocando. Había sonido de flautas, había sonido y había música tocando cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl. Cuando fue ungido y recibió esa unción del Espíritu Santo. Entonces los que estaban ahí cerca se acuerdan que la música provocaba algo en Saúl, y dice: ¿por qué no alguien que toque y pueda crear el ambiente que hubo cuando Saúl recibió el Espíritu Santo? Y entonces viene esta idea de tocar. Ahora, no es la música, amados. Otra vez, no es la música, es el corazón de adoración. Pudieran haber traído a alguien que toque el arpa sin corazón de adoración y no hubiera pasado nada. Pero la diferencia fue que mira quién trajeron. ¿Qué dice ahí la escritura? Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien. Para empezar, que toque bien, y tráiganlo acá. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿No estarán hablando de mí? No, perdón. Y Jehová está con él. Es que si no me echo porras, hermanos, ¿quién lo hará? No es cierto, mi esposa siempre me echa porras. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame ¿a quién? A David, tu hijo. David era un adorador. No era simplemente alguien que tocara bien, era alguien que tuviera al Señor para poder ministrar. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su peaje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, ¿qué dice? Tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba ¿qué? Mejor. Y fíjense qué tremendo. Y el espíritu malo ¿qué? Se apartaba. La adoración a Dios cambia el ambiente en el que estamos. El enemigo tiene que huir, tiene que correr cuando tú y yo adoramos. Declare, ponga adoración en su casa, ponga adoración en su carro, ponga adoración en los lugares en los que está, en su oficina. Ponga adoración constante, declare, cante adoración al Señor. No como un amuleto de: ay, sí, para que no me pase esto y me protejo. No, amados, sino por una realidad de la palabra, que la adoración cambia el ambiente y las tinieblas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos y confiar en el Señor. Y por último, esto es bien interesante: la adoración cambia mi estado de ánimo.
La adoración cambia mi estado de ánimo. ¿Cuántos se dieron cuenta que después de cantar te alabaré, como que cambia el ambiente? ¿Por qué? Porque la adoración cambia el estado de ánimo. Cierto día había cierta preocupación en cierta casa, y cuando empezó la adoración cambió el ambiente, cambió el ánimo, y esa casa era mi casa. Cuando nos preocupamos, mejor adoramos. ¿Por qué adorar? Cambia nuestro estado de ánimo. Y esto es bien interesante. Este salmo dice algo bien interesante. Salmo 16, verso 8 al 11. A Jehová he puesto, ¿qué dice? Siempre. ¿Dónde? Eso es adoración. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está en ¿dónde? A mi diestra. Está hablando de que el Señor lo rodea, ¿verdad? Está a mi diestra. ¿Cuál es su convicción? No seré conmovido. Verso 9. Se alegró por tanto ¿qué? Mi corazón. Se gozó ¿qué? Mi alma. ¿Y qué dice? Mi carne también reposará confiadamente. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Aleluya. En tu presencia ¿qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para... ¿Alguien le da gracias al Señor? Amén. Amén. Ahora, el versículo 10. Versículo 10. Mire todo lo que pasa cuando pone el Señor delante de sí. Primero, se alegró, versículo 10, 16, 10. Se alegró mi corazón. Mi alma, ¿qué dice? Se gozó mi alma, se gozará mi alma. Y luego mi carne, no, perdón, es el 9, perdónenme. Mi carne reposará confiadamente. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque el alma, el corazón y la carne son los que, para empezar, el alma dicta mi ánimo. Las emociones y los sentimientos están en el alma. Entonces, cuando yo me siento triste, se está produciendo desde el alma. ¿Algunas has llorado profundamente? ¿Has llorado así? Eso es desde el alma que te está saliendo. El gozo también es desde el alma. La alegría se produce en el alma. En el alma están estas emociones, sentimientos. La voluntad está en el alma. La voluntad para hacer, la voluntad para... Sí. Por eso el salmista en una ocasión dice: bendice alma mía al Señor. Está peleando con su alma. Bendice alma mía al Señor. No olvides ninguno. Estaba en una angustia, en una desesperación, porque su alma estaba muy probablemente tirada en el suelo, y le tiene que hablar a su alma para que su alma se levante. Alma, bendice al Señor. Bendice al Señor, porque mi ánimo no me da para bendecir al Señor. No me da. Y hay días que así nos sentimos. Hay días que así estamos. Hay días que duelen. Ir a casa de mis abuelos ahora es muy diferente. Ahora mi tita ya no está ahí. Se siente feo. Pero la adoración cambia el ánimo. Y duele, sí duele. El alma se quiere caer, sí se quiere caer. Pero cuando pongo a Dios delante de mí,
mi corazón, mi alma se alegra. El corazón, veíamos hace 2 semanas, es engañoso más que ninguna otra cosa. Pero pero alguien que adora a Dios tendrá un corazón que se alegra en Dios. Entendiendo esto, yo puedo aplicar el principio de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces para guardar mi corazón yo puedo adorar a Dios, porque en la adoración traerá gozo a mi corazón, y de una manera está siendo guardado mi corazón. Y aplico un principio de la Biblia: la adoración guarda mi corazón. Mi alma se gozó. Cambia el estado de ánimo. Y ahora, mi carne. La carne es inquieta por naturaleza, el alma es intranquilo por naturaleza, el corazón está constantemente desesperado. Pero quien sabe adorar a Dios tendrá un corazón tranquilo, que reposa, que se goza, que se alegra, y su carne podrá reposar tranquilamente. Eso es lo que provoca la adoración. Nuestra carne naturalmente no siempre desea. Pablo le decía de esta manera: el espíritu y la carne combaten dentro de mí. En Romanos dice: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. En otra porción dice: Señor, tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. A los filipenses lo declara. ¿Por qué? Porque sabe que en su carne hay un conflicto constante. Pero quien adora a Dios somete su carne. Hablando de carne, ahí viene nuestro ayuno de principio de año. Y la carne naturalmente se quiere quedar en casa. Naturalmente quiere estar haciendo otra cosa. Quiere seguir dormido, quiere descansar, pero nuestra carne no va a descansar y no va a reposar hasta que sepamos adorar a Dios. Castillo del Rey Cancún: bienaventurado el pueblo que sabe adorar al Señor. Póngase de pie ahí en su lugar. Señor, queremos adorarte. Aleluya. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos, Señor, tener un corazón de adoración a ti, Señor. Ser un pueblo que sabe adorarte. Que sabe adorarte, no solamente cantar, Señor, sino que sabe adorarte. Algunos de nosotros tenemos que volver a poner a Dios en primer lugar, iglesia. Tenemos que volver a poner a Dios en primer lugar. Me quiero animarte que ahí en donde estás, tú le digas: Señor, te voy a dar mi mejor adoración. Te voy a dar mi mejor adoración. Te voy a dar mi vida completa, Señor, en adoración a ti. Vamos a terminar este año 2022 dando nuestra mejor adoración al Señor. Dando nuestra mejor adoración al Señor. Diciéndole a Él: Señor, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Nuestra esperanza y nuestra confianza están puestas en ti, Señor. Te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Solo tú eres digno y santo para siempre, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, y te adoramos a ti, Señor, eternamente, Señor. Esto es lo que estaremos haciendo por la eternidad: adorarte, Señor. Oh, cuando estemos ante tu presencia, Señor, eso es lo que estaremos haciendo. Y hoy queremos, Señor, una vez más adorarte a ti, Señor.